Jezabel, la defensa cultural y la tragedia del vencedor. 1. Introducción. El nombre de Jezabel y su carga simbólica. En la tradición bíblica, pocas figuras femeninas cargan con tanta negatividad como Jezabel. Su nombre ha pasado a ser sinónimo de corrupción moral, idolatría y seducción espiritual. Apocalipsis 2:20 la utiliza como arquetipo de la falsa religión. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sin embargo, un análisis histórico y cultural más profundo nos invita a mirar más allá de la caricatura. Jezabel no fue simplemente la villana extranjera, sino una figura política atrapada en el choque de cosmovisiones, cuya demonización reflejó el conflicto más amplio entre monoteísmo emergente e identidades culturales establecidas. 2. Contexto histórico y cultural de Jezabel. Primera de Reyes 16:31 nos informa que Jezabel era hija de Baal, rey de los Sidonios. Sidón, junto con Tiro, formaban parte de Fenicia, una potencia marítima cuya economía dependía del comercio y cuyo culto estaba centrado en Baal y Acera. Su matrimonio con Acab fue un pacto diplomático, no un vínculo romántico. El propósito era claro: asegurar estabilidad política y beneficio económico para Israel y Sidón. En este sentido, Jezabel llevó consigo no solo su fe, sino también la obligación de honrar su herencia cultural. Como si le hubiera sido poco andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Primera de Reyes 16:31. Desde la perspectiva israelita, esto era idolatría. Desde la perspectiva fenicia, era diplomacia y fidelidad nacional. 3. Enfrentamiento con Elías, choque de visiones. El episodio del Monte Carmelo, Primera de Reyes 18, es central para comprender la tensión. Allí, Elías reta a los profetas de Baal y tras la demostración divina, el pueblo se inclina ante Yahvé. Viéndolo todo el pueblo se prostraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Primera de Reyes 18:39. Pero el triunfo religioso desemboca en violencia. Primera de Reyes 18:40. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Para los israelitas era una purificación nacional. Para Jezabel fue un acto de exterminio religioso contra sus ministros. Su juramento de matar a Elías, Primera de Reyes 19:2, no puede leerse solo como venganza malvada, sino como respuesta política frente a lo que ella percibía como terrorismo religioso. 4. La demonización de Jezabel y la pedagogía bíblica. La narrativa bíblica transforma a Jezabel en emblema de la idolatría extranjera. Esto cumple una función pedagógica: contrastar la fidelidad a Yahvé con la infidelidad nacional. Sin embargo, esta demonización también refleja un mecanismo común en la historia: convertir al adversario en símbolo absoluto del mal. El profeta Isaías denuncia esta misma lógica al advertir contra quienes manipulan la moral. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías 5:20. 5. Paralelismos con la deshumanización moderna. La tragedia de Jezabel se refleja hoy en las narrativas contemporáneas. En Gaza, tras los ataques del 7 de octubre, muchos habitantes fueron descritos como animales o como monstruos. Esa retórica recuerda la manera en que Jezabel fue despojada de humanidad en los relatos bíblicos. La causa raíz ignorada, así como la lealtad cultural de Jezabel fue reducida a simple maldad, la historia del pueblo palestino, desplazamiento, bloqueo, ocupación, es ignorada bajo una narrativa binaria de terroristas contra víctimas. El profeta Amós denuncia este tipo de injusticia estructural. Ellos aborrecen al reprensor en la puerta, y al que habla lo recto abominan. Por tanto, por cuanto pisoteáis al pobre
y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Amós 5, 10, 11. 6. El juicio moral de Dios sobre el vencedor. La Biblia muestra que Dios no se somete a intereses nacionales, ni siquiera de Israel. Cuando Israel cayó en injusticia, el juicio divino no se hizo esperar. Esto fue porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había dicho por medio de todos sus profetas. Segunda de Reyes 17, 7, 16, 23. La lección es clara. El verdadero enemigo de Israel no fue Jezabel, sino su propia idolatría y corrupción social. El verdadero peligro para cualquier nación no es el adversario externo, sino la traición interna a la justicia y a la misericordia. 7. Conclusión. La voz profética para hoy. La historia de Jezabel, releída críticamente, nos confronta con varias verdades proféticas. El poder no legitima la violencia. La victoria militar no equivale a aprobación divina. La demonización del otro es un mecanismo de autodestrucción. Israel cayó no por los dioses extranjeros, sino por su propia injusticia. La verdadera fe se mide en misericordia, no en imposición. Oseas 6:6 resume el corazón de Dios. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El mensaje para la Iglesia y para el mundo es que cualquier nación, cualquier sistema, religioso o político que oprima, deshumanice o justifique violencia en nombre de lo sagrado, tarde o temprano se encontrará con el mismo juicio que enfrentó Israel. Yo nací entre el mar y el sol dorado, mi nombre noble herencia, aval honrado. Llegué a Samaria, un trono prometido, un pacto sellado, un futuro tejido. Pensé en la fuerza, en unir dos naciones, contra los que acecha, romper sus prisiones. Mi fe, mis dioses, mis ritos sagrados, creí que en el palacio serían honrados. Ay, Jezabel, mi nombre un eco amargo, la historia del vencedor, un relato tan largo. Me pintaron de maldad, de orgullo de ramera, cuando solo fui reina de mi gente guerrera. Dios nunca quiso esta lucha de espadas, sin unión ni respeto, alianzas forjadas. Pero el hombre infirió y en su ceguera ciega puso mi destino. Cuál triste estrategia, vi a mis profetas en mi altar consagrado, masacrados sin piedad por un celo desatado. Un hombre Elías, con furia en sus ojos, destruía mi mundo, destrozaba mis gozos. ¿Dónde estaba la ley que al débil defiende? ¿Dónde el Dios de Israel que a todos se extiende? Mi corazón sangró, mi alma gritó venganza por los míos caídos, por rota esperanza. Ay, Jezabel, mi nombre un eco amargo, la historia del vencedor, un relato tan largo. Me pintaron de maldad, de orgullo de ramera, cuando solo fui reina de mi gente guerrera. Dios nunca quiso esta lucha de espadas, sin unión ni respeto, alianzas forjadas.
pero el hombre infirió y en su ceguera ciega puso mi destino. ¿Cuál triste estrategia? Quizás el pacto fue el error, un sueño de poder, dos mundos que no podían jamás coexistir. Ellos con su único Dios, la exclusividad que ciega, yo con la tolerancia, la puerta que se niega. Fui peón en un tablero que no pude prever, usada, demonizada, sin mi voz poder tener. La historia me condenó, sin mirar mi dolor, sin ver que en mis actos latía también amor. Hay que saber, mi nombre un eco amargo, la historia del vencedor, un relato tan largo. Me pintaron de maldad, de orgullo de ramera, cuando solo fui reina de mi gente guerrera. Dios nunca quiso esta lucha de espadas, sino unión y respeto, alianzas forjadas. Pero el hombre infirió y en su ceguera ciega puso mi destino. ¿Cuál triste estrategia? Mi llanto resuena, mi verdad escondida en el eco del tiempo de una historia perdida. Jezabel, la reina que no fue ramera, solo una mujer que luchó en una era sangrienta. Y el Dios del amor, ¿acaso no me llora por la ceguera humana que aún hoy deshonra? El amor de Dios y la violencia humana, los ciclos de Israel. Y introducción. La gran pregunta. Cuando miramos hoy el conflicto en Israel y Palestina, muchos se hacen la misma pregunta que surge al leer el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede un Dios de amor ordenar guerras, masacres y genocidios? A primera vista parece una contradicción irreconciliable, pero si leemos con atención, descubrimos que la violencia no refleja el corazón de Dios, sino la incomprensión humana. Base: Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Todo lo que contradiga este principio no proviene de su propósito eterno, sino de la interpretación limitada del hombre que mezcló la fe con nacionalismo, miedo y deseo de dominio. 2. Contexto histórico. Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel vivió entre dos grandes imperios, Egipto y Mesopotamia. Constantemente amenazado, buscaba identidad y seguridad. En ese contexto, interpretó muchas veces su supervivencia militar como mandato divino. Sin embargo, los mismos textos bíblicos nos muestran un patrón cíclico en su historia. Tiempo de obediencia, bienestar y prosperidad. Tiempo de corrupción, idolatría, injusticia social, opresión. Juicio divino, invasiones extranjeras, derrotas, exilio. Arrepentimiento, restauración, esperanza renovada. Base: el libro de Jueces resume este ciclo con claridad. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de sus enemigos, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador que los salvó. Jueces 2, 11 al 16. Israel pasó una y otra vez, de la prosperidad a la ruina, por incomprender la verdadera esencia de Dios. 3. El propósito original de Dios, misericordia y conocimiento. Los profetas lo dejaron claro: el propósito de Dios no era la violencia, sino la misericordia y la justicia. Base: Oseas proclamó: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Esto significa: Dios valora la ética sobre el ritual. La compasión hacia el prójimo es más importante que la religión vacía. El verdadero conocimiento de Dios es imitar su carácter, y su carácter es amor, justicia y misericordia. Cuando Israel confundía poder con fe, se desviaba. Cuando volvía a la misericordia, hallaba restauración. 4. Dios contra su propio pueblo. Si Dios solo quisiera que Israel venciera a sus enemigos, la Biblia sería una historia de triunfo sin interrupción. Pero la realidad es distinta. Dios muchas veces se levantó contra Israel mismo. Base: Amós denunció la injusticia social. Hay de los que convierten en ajenjo el juicio y la justicia la echan por tierra. Amós 7:7. Pero corre el juicio como aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amós 5:24. Isaías reprendió la hipocresía religiosa. ¿De qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Lavaos y limpiaos, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1, 11, 17. Jeremías lo expresó con crudeza. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Jeremías 8, 8. La historia demuestra que la verdadera amenaza para Israel no eran los ejércitos extranjeros, sino su propia injusticia. 5i. El ciclo de autodestrucción, dogma sin amor. Israel cayó una y otra vez porque confundió la fe con poder y dogma. El error fue creer que podían imponer a Dios con la espada. Dogma rígido, rituales sin corazón, violencia justificadora, guerras en nombre de Dios, juicio inevitable, destrucción del templo, exilio, diáspora. Base, Pablo lo explicó con claridad. La letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6. Cuando la fe se convierte en letra sin amor, destruye. Jesús lo llevó aún más lejos. Base, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Lucas 6:27. La imposición genera odio y ciclos interminables de violencia. El amor rompe el ciclo. 6i. Aplicación al presente. El mismo ciclo hoy. La historia del pueblo de Israel es espejo de toda nación y de toda persona. El conflicto actual en Medio Oriente muestra que los viejos ciclos siguen vivos. Nacionalismo mezclado con religión, violencia vista como solución, ignorancia del mandato central, la misericordia. Base, Micaías resume el propósito eterno. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Micaías 6:8. 7i. Conclusión. Romper el ciclo. El mensaje de la Biblia es claro. La violencia humana trae autodestrucción. El amor de Dios trae restauración. Israel y nosotros estamos siempre frente a una elección: seguir el ciclo de violencia que destruye o abrazar el camino de la misericordia que salva. Base, Jesús es la respuesta final. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. Cierre. La verdadera comprensión de Dios no se encuentra en las guerras ni en los sacrificios, sino en el amor que transforma. Israel cayó cuando confundió poder con fe. Será restaurado como cualquier nación o individuo, cuando entienda que el corazón de Dios es misericordia y justicia.